Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto agradezco al Instituto Juan de Mariana y a la UFM Madrid por organizar esto y permitirme estar aquí. Bueno, el trabajo de hoy lo que pretendo es que reflexionemos o profundicemos sobre qué limitaciones, errores o críticas podemos reconocer desde la Escuela Austríaca de Economía a las intervenciones económicas basadas en evidencia. El problema o la situación actual. En la última década se ha popularizado dentro de la economía aplicada el uso de métodos experimentales, ¿no? Los RCTs o estudios con muestreo aleatorizado y grupo control, que se emplean para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas basadas o informadas en evidencia. El modelo surge de la necesidad de que las decisiones políticas no sean dependientes de la convicción política. Una idea que inicialmente es sensata, por supuesto, porque creo que todo economista quiere que lo que estudia o lo que desarrolla en la academia impacte sobre la gestión y el desarrollo de políticas públicas, pero bueno, que ya veremos que tiene algunas limitaciones que podemos reconocer. Yo creo además que este modelo se ha popularizado bastante, creo que cada vez hay más posgrados de políticas basadas en evidencia y cada vez este modelo se hace más popular, además que los autores dentro de este modelo han desarrollado institutos y escuelas y cursos que están por todo el mundo donde se forman economistas en esta metodología. Como es una metodología muy estándar, muy replicable, entonces se ha generado una red de investigadores alrededor del mundo que van pues acumulando evidencia en relación con esto, ¿no? Y yo creo también que se ha gestado un cierto furor curandis de los economistas que ahora ven en esta metodología experimental un nuevo, bueno, un futuro alentador, un futuro próspero en el que muchos de los problemas que no hemos podido resolver en el pasado, que los políticos economistas no han podido resolver en el pasado, ahora sí se van a poder resolver porque se evaluarán y ahora sí vendrán los modelos que están efectivamente basados en evidencia, ¿no? Entonces, claro, a pesar de que este no es un modelo completamente teórico, sí pretende desvincularse de teorías e ideologías previas y enfocarse en los métodos, en el método, perdón, y los nuevos hallazgos que vengan de esto. Entonces, una vez establecido este método, empezamos a hacer una revisión de todo lo que se ha hecho en economía y rechazamos todo, ¿no? Incluso yo llegué a ver estudiando esto en el curso que tiene el MIT en edX, lo tenía anteriormente, se llegó a cuestionar, por ejemplo, la propia propiedad privada, ¿no? Como su consecuencialismo, ¿no? Considerar a ver si es que efectivamente tenía las consecuencias que se le atribuían, como, por ejemplo, incentivar la inversión. Entonces, se hace una revisión a partir de esta metodología de todo lo anterior. Autores del Mainland Economics plantean que, por supuesto, la medición sin teoría es imposible debido a la naturaleza del proceso científico y es necesaria una teoría para apreciar el potencial de contaminación de un experimento. O sea, incluso estos autores experimentales van a requerir de una teoría para explicar la contaminación de la muestra o el efecto spillover del tratamiento o, bueno, variables que no consideraron al inicio que están teniendo un efecto. Entonces, ese tipo de cosas requieren una teoría y el dinamismo de los procesos humanos y la interacción de factores hipercomplejos como el orden institucional y el comportamiento humano también deben ser estudiados a partir de una teoría. Entonces, claro, este tipo de situaciones no son reducibles a ecuaciones o situaciones experimentales. Entonces, por supuesto, para ampliar los hallazgos experimentales hace falta una teoría. Bueno, para establecer un puente o hacer estas críticas o estas limitaciones que pretendo establecer, creo que hay que delimitar ambos métodos, ¿no? La praxeología es la ciencia que estudia las implicaciones lógicas de la acción humana intencional. Su campo de estudio es la relación entre fines y medios de los agentes, mientras que la metodología experimental, bueno, los experimentos es el método preferente de las ciencias naturales y tiene dos objetivos que se buscan en conjunto: el conocimiento de la naturaleza y su dominio controlado. Si no puedo manipular la variable independiente, si no puedo controlar el estudio, si no puedo yo mismo participar, no puedo establecer una causalidad y eso dificulta, o sea, eso hace que no esté haciendo el conocimiento como yo considero que debe hacerse. Entonces, el conocimiento y el dominio van de la mano. Por un lado, la praxeología supone que la mente humana no es una tabula rasa, sino que cuenta con medios para aprender la realidad, instrumentos mentales lógicamente anteriores a todo conocimiento, como es el caso de las categorías de acción, que es antecedente lógico a cualquier acto determinado. Yo ubico en este caso la praxeología como un apriorismo moderado, parte porque si quiero establecer puentes con este empirismo, yo creo que debo sostenerme aquí, pero es que además, creo que Mises reconoce también que el apriorismo, los métodos a priorísticos son necesarios, pero están limitados. Entonces, claro, una observación sistemática y bien estructurada, como puede ser la experimentación, por supuesto que puede complementar. El tema es cuáles son las áreas en las que se puede estudiar a partir de la experimentación.
Por otro lado, la metodología experimental se enfoca en proposiciones que solo son significativas y pueden ser verificadas o falseadas, pero que en última instancia se atiende a ella bajo métodos objetivos, completamente explícitos y públicos, ¿no? Para ellos es muy importante que este estudio sea replicable y que en Venezuela, en España o en China se pueda hacer este estudio y siguiendo los pasos que están bien establecidos, que son bien transparentes en el paper, por ejemplo, lo pueda replicar. Yo creo que los austríacos pues exponen su método, pero no, no hay tanto énfasis en si el otro puede llegar a las mismas conclusiones que yo o no, llega a otras, bueno, y ahí empieza el debate, pero en este caso no, en este caso lo importante es que el experimento sea replicable. Ahora, hay una serie de concepciones complementarias a cada metodología. Por ejemplo, la praxeología, por supuesto, nos valemos del individualismo metodológico, el subjetivismo, la aceptación del orden espontáneo, el rol protagonístico del empresario, la existencia de teorías universalmente válidas en la economía o las leyes económicas y la concepción dinámica del proceso de mercado. Podríamos agregar otras, ¿no? La preferencia temporal, etcétera. Pero bueno, estas son algunas básicas que dan sostén, que orbitan alrededor de la metodología y la permiten amplificarse. Paralelamente, la metodología experimental requiere los siguientes supuestos o técnicas, ¿no? La aplicación de un modelo hipotético deductivo y la falsación empírica de la hipótesis nula, la manipulación de la variable independiente y el establecimiento de la causalidad a partir de ahí, entornos controlados o de laboratorios, aleatorización de la muestra para balancear las características de la misma y la comparación entre un grupo control y un grupo experimental. Ahora bien, la economía experimental tiene dos líneas que podemos reconocer. Por un lado, la economía de laboratorio, que estudia procesos cognitivos y que creo que es mucho más integrable con la Escuela Austríaca de Economía, porque atiende fenómenos que la complementan. O sea, puedes estudiar de manera experimental la teoría de juegos, la competitividad o la cooperación, o puedes estudiar la preferencia temporal, la toma de decisiones económicas. Entonces, claro, todos estos son elementos que se estudian en economía de laboratorio y sirven, son integrales perfectamente o sin mayor conflicto con la economía austríaca, con la Escuela Austríaca de Economía. Mientras que la economía experimental de campo sí empieza a solapar o a chocar porque, bueno, atiende áreas que la economía austríaca ya también ha atendido, ¿no? O sobre las que puede establecer una teoría. Destaco también que las políticas basadas en evidencia son regulaciones o intervenciones generadas a partir de teorías o hallazgos que hayan mostrado su impacto sobre el fenómeno de interés. Entonces, por supuesto, el hecho de que estén basadas en evidencia no las compromete ética y políticamente. Es decir, pueden haber políticas liberalizadoras, intervencionistas, aunque bueno, en su mayoría son intervencionistas, pero pueden haber políticas liberalizadoras basadas en evidencia, o pueden ser de corte socialista de mercado, por ejemplo, puede ser educación pública basada en evidencia, o puede ser sistema de vouchers que más o menos replica las dinámicas de mercado, también basado en evidencia. Entonces, por supuesto que no es limitante en este sentido. Bueno, los autores desarrolladores de las RCTs atribuyen dos ventajas a la metodología, ¿no? Su facilidad para innovar e introducir variaciones, esto efectivamente es una ventaja. Implica, por ejemplo, que si yo estoy probando un sistema de incentivos a las vacunas, a que las madres lleven a sus hijos a vacunarse. Entonces puedo probar en distintas líneas de tratamiento, puedo aprobar en un estudio longitudinal, aplicar al mismo grupo tratamientos, incluso cambiarles el orden para ver si el orden influye, y así ir jugando con los tratamientos dentro de un estudio. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vacunas, yo pruebo si es mejor darles un saco de lentejas, 500 gramos de pollo o un juguete. Y así voy viendo el impacto que tiene cada incentivo. Entonces, claro, es un método versátil y de verdad sí permite poner a prueba eso. Y eso es una de las ventajas que se reconoce. Otra de las ventajas es que la posibilidad de poner a prueba teorías o hechos establecidos, ¿no? Esto es lo que mencionaba al inicio. Vamos a replantearnos los problemas económicos a partir de la economía experimental y prácticamente, no así, ¿no? Pero prácticamente empecemos desde cero, ¿no? Los autores como Duflo y el esposo entienden la metodología como teórica, la metodología propia como teórica, que esto es interesante, yo en parte creo que porque esta metodología es importada de la psicología conductual o de la medicina. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vi psicología experimental, diseño de dos grupos y tal, el profesor decía, esto en psicología lleva toda la vida y en economía ahora lo están utilizando y bueno, o sea, están ganando premios a partir del uso de estos metodologías que nosotros hemos implementado siempre. Entonces, claro, yo creo que el hecho de importarlo permite que le atribuyan como cierta neutralidad a esta metodología, ¿no? Entonces la consideran ateórica pero sí reconocen estos mismos autores que una teoría es necesaria para interpretar los hallazgos experimentales, por supuesto, y que la convergencia entre experimentación y teoría es lo que permite desarrollar líneas de investigación interesantes que sean útiles para los policymakers, ¿no? Para los reguladores o políticos o jefes de fundaciones. Entonces, claro, la teoría es lo que te permite articular toda esta serie de hallazgos en un programa de políticas completas
que para ellos tenga sentido. Entonces, yo digo que su relación con la teoría es difícil, a veces hay un rechazo, a veces hay mayor aceptación. Ellos, por supuesto, tienen influencia de lo neoclásico, pero lo ponen más en duda. Entonces, claro, es difícil de verdad dar un poco en este sentido la línea de este modelo. A lo mejor no es ni siquiera un modelo concreto, pero bueno, yo creo que se pueden reconocer autores y líneas. Entonces, bueno, más o menos aquí vemos cómo se articula alrededor de esta idea de la teoría, ¿no? Vamos a ver las limitaciones que reconozco, ¿ok? La primera sería la negación de una ley o teoría económica a partir de la evidencia experimental, ¿no? Yo creo que esto ellos mismos lo plantean, ¿no? Los economistas experimentales tienen entre sus objetivos poner a prueba leyes o teorías económicas, por lo que suelen ser tentados a rechazarlas. Esto lo vimos en el caso de los divulgadores, los políticos, los economistas, otros académicos, profesores, cuando David Carr recibió el premio Nobel en 2021, que vimos que se generó esta tentación a rechazar, ¿no? la teoría sobre el impacto del salario mínimo en el desempleo, que por supuesto lo que sí acepta David Carr es que sus hallazgos contradicen a los manuales de políticas públicas, pero a los manuales tradicionales, pero claro, no, para nosotros, o sea, decir, para los austríacos no tendría mucho sentido que se rechace esta teoría, porque la teoría que se puede plantear desde la Escuela Austríaca de Economía al salario mínimo ya implica la posibilidad de que el salario mínimo no devenga necesariamente en despidos. Puede, por ejemplo, si en caso de que supere la productividad marginal del trabajador, puede el empresario, el empleador, descontar el salario por otra vía o aumentar la productividad, o puede tener otro tipo de reacciones que compensen la descoordinación que se genera, pero efectivamente no tendría que ser a juro el resultado. Lo que sí advierte la Escuela Austríaca de Economía es que una vez que se haga la regulación, van a haber serios problemas de información y el policy maker tendrá que continuamente estar actualizando, porque si él se está basando en un hallazgo experimental en un momento y lugar determinado en el que concluye que el salario mínimo no genera desempleo, para sostener ese resultado va a tener que ir ajustando siempre el salario mínimo a los cambios de mercado y no va a tener la información para hacerlo. Entonces, eso sí es una advertencia que hace la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, de rechazar estas teorías y guiarse por la evidencia experimental, se caería en un error importante, por ejemplo, al momento de hacer la regulación. La segunda crítica que reconozco es el problema de las consecuencias no intencionadas, aquello que no se ve y el contrafactual. Entonces, el contrafactual es aquello que podría haber pasado en ausencia de la intervención o la variable independiente y lo empleamos para estimar el efecto del tratamiento. Esto es lo que hacemos en economía experimental. Y en la sin praxeología considero que sin praxeología podemos solo enfocarnos en efectos visibles a corto plazo. La praxeología es lo que nos permite ampliar, ¿no? Es que cuando hacemos esta estimación de lo que habría pasado, es lo que permite hacer un análisis mucho más profundo y completo. Esto es lo que denunció Bastiat en 1850, ¿no? Hultman plantea que los fenómenos económicos complejos deben abordarse tomando en cuenta la acción humana invisible o contrafactual. Él se refiere en este punto a las leyes de las decisiones, de la toma de decisiones, de las preferencias, algo que no es visible, pero que tiene un impacto. Entonces, la política pública va a modificar necesariamente las preferencias, porque modifica el entorno. Y entonces, eso va a tener un efecto, y para estimar ese efecto tenemos que hacerlo mediante las leyes de la acción humana invisible, entonces, mediante la praxeología. Entonces, puede presentarse el caso de que el contrafactual sea adecuado a un nivel metodológico, pero no teórico. Esto lo vemos en estudios que aplican una regulación y la consideran el tratamiento. O sea, aplican una regulación sobre, por ejemplo, el precio de los alquileres o el mercado del inmobiliario en general, vamos a suponer. Y consideran el grupo control como grupo, lo denominan, por ejemplo, tratamiento laissez-faire o de regulación o de libre mercado. Entonces, claro, para uno eso es un error porque uno entiende que una condición de libre mercado desde regulación es una condición institucional compleja y no es simplemente una condición experimental. Entonces, claro, es un poco como cuando comparan un sistema, vamos a comparar el sistema público con el sistema desregulado y libre del sistema de salud, por ejemplo, de Estados Unidos. No, el sistema de salud de Estados Unidos no es ni desregulado ni libre ni completamente privado. Entonces, claro, esta es una comparación que si la denominas así, es un error teórico, pero por supuesto en el caso de metodológico no lo es, ¿no? Porque están con la aplicación del tratamiento y la no aplicación del tratamiento. Entonces, a veces ves que las denominan, por ejemplo, condición de libre mercado y no es tal. La segunda limitación en este caso es las investigaciones experimentales presentan un componente de especulación sobre la validez interna de sus resultados, por ejemplo. O sea, tienes que ampliar el hallazgo experimental al momento de llevar una política pública. Y esa especulación
requiere lo que mencionaba Ullman y lo que mencionábamos antes, ¿no? Un buen análisis del contrafactual, un buen análisis de las consecuencias no intencionadas que puede conllevar esta política. Y por último, las variables involucradas en el estudio o programa son las únicas que son comparadas en el contrafactual. Es decir, tú lo único que tienes son las variables que tú estimaste al inicio que ibas a, perdón, que tú tomaste en cuenta desde el inicio que ibas a considerar en el estudio, ¿no? Entonces, aquellas que no observaste o no puedes observar, ¿cómo las abordas? O sea, creo que tienes que abordarlas de manera praxeológica o bueno, o vas a seguir o sigues haciendo estudios experimentales hasta que llegues más o menos ahí, pero de nuevo, hay muchas que no son visibles, ¿no? Hay un impacto que no vas a ver, posiblemente porque sea en el largo plazo, posiblemente porque tenga que ver con elecciones y variables que no puedes observar. Entonces, claro, es complejo hacer esta generalización a partir del estudio experimental sobre la política pública. El tercer problema es el problema del conocimiento y la función empresarial. Entonces, la Escuela Austríaca de Economía nos enseña que es poco probable que las autoridades encargadas de formular políticas posean, y de hecho son incapaces de poseer, el conocimiento necesario para dirigir los asuntos de millones de personas. Entonces, el problema del conocimiento que reconoce la Escuela Austríaca de Economía refiere a una teoría filosófica sobre la definición y formación de ese conocimiento, ¿no? Una teoría ontológica sobre las características de este conocimiento y es descentralizado, no articulable, etcétera, subjetivo, y bueno, qué características tiene y por qué es tan difícil de obtener de manera científica. Y una teoría económica sobre la función de este conocimiento en los mercados, a su poder coordinatorio, y una teoría política sobre las limitaciones a su uso, ¿no? Entonces, la coordinación económica es dependiente de un tipo de conocimiento que no está en forma de datos cuantitativos ni se puede obtener por vía centralizada. De nuevo, la misma anhelo que han tenido antes los economistas de, bueno, abordar esto, tratar de llegar al conocimiento o a la planificación o a partir bueno, de mayor cantidad de datos, trabajar con mayor cantidad de variables, etcétera, lo que ya se ha hablado, y no es posible. También muchas políticas basadas en evidencia tienen un impacto negativo no visible sobre la función empresarial, porque los sistemas de socialización o la aplicación de incentivos, castigos, regulaciones a sectores como la educación, la salud, la infraestructura, la banca, suelen limitar la creatividad empresarial y adormecer el estado de alerta de los individuos, ¿no? Una de las cosas que yo me doy cuenta con este tipo de metodologías es que, como lo mencionaba antes, ¿no? Por su versatilidad, por la capacidad de poner a prueba distintos tratamientos y tal, a veces se pretende sustituir la función empresarial con, bueno, ya está sustituida, ¿no? Porque, o sea, ya está opacada la función empresarial, por ejemplo, si los sistemas de educación son públicos. Entonces, el sistema de educación es público. Llamo a un economista experimental a que, por favor, venga y haga la mayor cantidad de estudios para ver cómo se puede optimizar esto, cómo se puede mejorar, cuál tiene que ser el horario de clase adecuado, cómo tienen, no sé, cómo tienen que estar articuladas las tutorías, etcétera. Pero ya yo castré la función empresarial respecto de eso, que eso es lo que hubiese hecho un empresario en libre mercado, hubiese determinado, bueno, cuál es la educación que mejor se adapta a las necesidades de los consumidores, a las valoraciones, la que estamos optimizadas, la que tiene menor costo, etcétera, ¿no? Entonces, ese juego está totalmente castrado para los agentes privados y se pretende articular de forma centralizada a partir de este tipo de economía. Entonces es no comprender que los fallos de mercado, independientemente, por supuesto, si los reconozcas que son o no, pero bueno, esto que llaman fallos de mercado son oportunidades empresariales. El cuarto problema es el problema del cálculo económico y la formación de precios, ¿no? En ausencia de precios, quienes gestionan los servicios públicos carecen de una guía para dirigir recursos. El órgano central de control no está seguro a la hora de tomar decisiones y actuar si está renunciando a la consecución de unos fines y objetivos más importantes. Es por esto, perdón, por lo que las decisiones económicas en sistemas públicos son necesariamente arbitrarias. Para evitar esta arbitrariedad, bueno, para compensar esta arbitrariedad, ¿no? Una de las herramientas que tiene la economía basada en evidencia es el análisis de costo-efectividad, que la verdad es que sí es un ratio sencillo, es un ratio numérico simple y comprensible que permite comparar programas y tomar decisiones. El ratio costo-efectividad es un ratio, por ejemplo, de cuesta $10 aumentar el año escolar de un niño en Petare, en una zona humilde. Entonces, pobre. Entonces, claro, aumentar este año de escolaridad me cuesta $10, el otro programa me cuesta 15 y con el otro programa me cuesta 5. Entonces, claro, es muy fácil porque convertí el resultado que quiero, o sea, lo relacioné con el gasto del programa, el resultado que obtuve y elaboré esta ratio que de verdad que sí sirve, o sea, sí considero que sirve de guía, especialmente para la ayuda social privada, para que se articule, porque por supuesto los donantes a veces no encuentran proyectos buenos o no saben cómo filtrarlos, no saben cómo organizarlos, y esto es una ratio útil. ¿Cuál es el problema? Que esta ratio no da una solución a la socialización forzosa. Es decir, todos pagamos impuestos, todos estamos interesados en que el impuesto se destine, perdón,
a nuestro beneficio. O sea, todos queremos la cobija para nuestro lado. ¿Y qué pasa? El análisis costo-efectividad no te soluciona eso. Entonces, claro, cuando los servicios son públicos, estatales, el problema no es de costo-efectividad. Y además, el análisis de costo-efectividad requiere precios de mercado y requiere actualizarse continuamente. Entonces, yo creo que es una buena ratio, da una buena información, pero necesita tener el precio de mercado. Entonces, cuando no tiene precios de mercado, cuando tiene precios, si está aplicándose en un sistema público, no tiene sentido porque la manipulación del precio se hace a través de la asignación del input, ¿no? Y en ese caso no daría ninguna información relevante ya. Entonces, es una buena ratio, pero de nuevo, para utilizar en organizaciones privadas, no en sistemas públicos. De último, reconozco la limitación frente a la figura del policymaker y la posibilidad de incorporar evidencia ad hoc. El policymaker es la figura central de la ejecución de las políticas basadas en evidencia, un cargo que abarca funcionarios públicos del gobierno, pero también abarca funcionarios, organizaciones internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, decisores de fundaciones. Entonces, claro, atiende tanto público como privado. Y por supuesto, aquí está la intención de que el policymaker, de impactar sobre el policymaker y que éste pueda llevar a cabo las políticas que están basadas en evidencia con las herramientas que planteé antes. Esta es una economía absolutamente dependiente de este actor y es verdad que sí hacen críticas, pero bueno, no creo que no sé, creo que en ocasiones no se aborda lo suficiente cuán dependiente es todo este planteamiento teórico, este planteamiento, toda esta escuela, todo el desarrollo de esta escuela, cuán dependiente es del policymaker. Entonces, claro, también justamente parte de esa intención de que no se hagan políticas públicas simplemente por la convicción, nos damos cuenta de que la evidencia siempre puede ser agregada de forma, o sea, la evidencia puede ser ad hoc, puede haber una política pública que una vez ya elaborada, se desarrollan los instrumentos, ¿no? Las variables, las escalas o los tratamientos, etcétera. O sea, mides, tratas de buscar el resultado que ya tú sabes que te va a dar una evidencia positiva. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner, un grupo de presión feminista que me pide que ponga productos sanitarios en los baños públicos. Yo puedo establecer la política pública y luego quiero convertirla en una política basada en evidencia. O sea, yo la establecí porque tenía este grupo de aquí presión y lo quise hacer. Independientemente de que la política parezca buena o mala, simplemente la puse y luego quiero buscar la evidencia. Entonces, lo que necesito hacer es elaborar unas escalas, aplicarlas de repente en otras regiones, aplicarlas a un grupo, tener su grupo control y buscar unas variables que sepa con las sobre las que el tratamiento va a tener un impacto positivo. Por ejemplo, no sé, satisfacción, el uso de los espacios públicos, empoderamiento, etcétera. Depende de cómo lo definas, ¿no? Empoderamiento, pero empoderamiento podría entrar. Y bueno, nada, después de ahí desarrollo y ahí digo, bueno, esto fue una política basada en evidencia, esto no fue una respuesta a los grupos de presión, sino que fue esto, ¿no? Eso no, eso siempre se puede hacer, claro, yo entiendo que es muy ingenuo pensar que no lo van a hacer, pero hay que reconocerlo. Entonces, si comparamos, es lo último que les traigo, ¿no? Si comparamos el policymaker público y el privado, o sea, el de las fundaciones, por ejemplo, con el de los funcionarios, vamos a emplear tres criterios, por ejemplo. O sea, la relación entre el cliente y el beneficiario. Por una parte, el policymaker público, no hay una figura de cliente en la medida que el financiamiento no es voluntario. O sea, pagamos con impuestos y no podemos hacer nada, entonces no somos el cliente. Luego, el beneficiario puede ser cualquiera, puede ser el propio Estado, puede ser un grupo dentro del electorado que se deba capturar, puede ser grupos de presión, puede ser lobbies, grupos que se consideren oprimidos o desventajados. El policymaker privado también tiene un problema porque, claro, en el mercado una empresa tiene un cliente y un beneficiario y es la misma persona, entonces eso es muy fácil coordinar, pero las fundaciones tienen un problema que es que el donante, el financista, ¿no? Ese es el cliente y el beneficiario es otro. Entonces, claro, ¿de qué necesidades está satisfaciendo? ¿Está satisfaciendo las del financista? No, más probablemente que sí. Entonces, porque tú dependes de la financiación que sigas recibiendo. Entonces, ¿qué problema genera esto? Bueno, que el beneficiario, o sea, el beneficiario recibe el tratamiento que el cliente considera. Entonces, ¿eso qué puede pasar? Que hayan programas con tendencia a la validez aparente. Programas que parezcan que impactan donde pretenden impactar, pero que no necesariamente lo estén haciendo. En términos de incentivos perversos, el policymaker público tiene el incentivo a regular e intervenir cada vez más áreas de la vida, a politizar lo personal, a sostener el problema para mantener la capacidad de intervención y de recaudación, a generar independencia hacia el gobierno y satisfacer a los grupos de presión. Mientras que el policymaker privado tiene incentivos, claro,
o sea, a sostener el equilibrio entre la solución del problema, a promover y atender o justificar la necesidad de continuar, o sea, perdón, atender el problema que pretende resolver, pero además justificar la necesidad de continuar recibiendo financiamiento. Entonces, se puede dar la solución al problema siempre y cuando se cuente con nuevas causas o beneficiarios. Por ejemplo, acá en Venezuela había muchas fundaciones de refugiados y claro, el problema de refugiados cambió de sitio, pero yo a veces digo, bueno, y si no hubiesen habido refugiados, porque bueno, vamos a suponer que pasan en el mundo 2 años sin refugiados, ¿no? ¿Qué hacen todas estas fundaciones? Deben conseguir otro beneficiario, pero no pueden detenerse. Entonces, claro, siempre está ese incentivo a tratar de mantener un clima o dibujar, por ejemplo, un clima a los financistas que justifique los fondos, ¿no? Luego, la visión a largo plazo, pues en el policy maker público está muy limitada, está muy reducida la posibilidad de elaborar programas o políticas a largo plazo por los cambios regulares de gobierno y porque el impacto, o sea, la priorización es el impacto a corto plazo y la validez aparente, o sea, lo que influye a mañana. De hecho, estos autores de esta corriente han evaluado la capacidad que tiene el policy maker en su primera gestión de llevar a cabo políticas a largo plazo que después en su segunda gestión se dificulta. Entonces, claro, es el que está pensando en ser reelecto, lleva a cabo unas políticas públicas determinadas. Y en el caso del policymaker privado, la capacidad de llevar a cabo programas a largo plazo dependerá de la visión y la trayectoria de la organización y sus financistas, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, que llevarán 200 años financiando orfanatos y hay otras que, bueno, duran poco tiempo, entonces también tienen poca capacidad, poca visión a largo plazo. En conclusión, la metodología y teorías austríacas son necesarias hasta para quienes no quieren emplearlas como método principal. O sea, yo creo que lo que he planteado acá es que deben tenerla en cuenta, así no quieran ellos guiarse por esto. O sea, completamente por esta escuela, pero bueno, ténganla en cuenta porque hay serias limitaciones que podemos ver a su práctica. La ayuda social privada puede beneficiarse de la experimentación, la incorporación de evidencia, el análisis costo-efectividad como guías y criterios. No igual lo puede hacer la intervención estatal. O sea, que enfrenta problemas de cálculo económico, análisis costo-efectividad, problemas de información, tiene un riesgo importante de generar consecuencias no intencionadas, restringe la función empresarial y siempre puede justificar sus políticas con evidencia ad hoc. Bueno, eso sería todo. Gracias.